Bueno, vamos a empezar con este pequeño recorrido del conflicto pakistaní con la India, un conflicto que podría desatar uno de los escenarios más trágicos que pueden haber, que es una guerra nuclear, ya que ambos países son potencias nucleares. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de su ubicación y demás. Hay que tener en cuenta algo importante. La ubicación tanto de Pakistán como de la India, que se ubican en el llamado subcontinente asiático, pues que comprende esta parte como central, por decirlo así, de Asia, porque pues Asia empieza más o menos aquí en Estambul, ¿sí? Y pues se expande hasta el lejano oriente, hasta lo que es Japón y demás. Entonces, esta posición privilegiada que siempre ha tenido la India, pues yo creo que todos la conocerán, es muy, muy, muy privilegiada en el sentido de comercio, de especies y demás. Entonces, este conflicto territorial entre la India y Pakistán viene desde mucho tiempo atrás. Más o menos estos conflictos actuales que vamos a estar viendo en esta serie de videos tienen un origen muy particular que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Increíblemente estamos a puertas de guerras muy grandes que desencadenaron eh, que se desencadenaron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues recordemos que hay conflictos en el Medio Oriente, lo que es aquí esta zona que comprende la entrada del Mediterráneo, todo el tema de Siria, todo el tema pues, de Israel contra lo que está haciendo en Palestina, la división que hizo, lo que pasa en Yemen, ¿no? Esta es la parte de Yemen, aquí es el Golfo de Adén, lo que puede pasar también con Irán, en la posible también guerra que podría tener Irán con algunos países limítrofes o con el mismo Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un montón de conflictos que subyacen del fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí vamos a ver también por qué pasa esto. Entonces, eh, si ustedes conocen un poquito la historia de esta zona del mundo, pues sabrán que Pakistán, lo que es actualmente Pakistán y lo que es actualmente la India, Bangladesh y parte de Birmania o Myanmar, pues era territorio británico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que antes de la Segunda Guerra Mundial, toda esta zona que ustedes ven acá, más o menos hasta por acá, lo que es hasta las cordilleras del Himalaya, pues esa zona estaba controlada, estaba bajo control del Imperio Británico, de los británicos. Bueno, entonces cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces la Segunda Guerra Mundial finaliza, ¿qué pasó? Pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido tuvo que entregar varias de sus colonias. Entre las que tuvo que entregar fue la colonia de la India, eh, que pues para ese entonces le daba muchísimos recursos al imperio. Y ahí pasaba algo importante que es lo siguiente. Ejemplos, pues ustedes saben Pakistán como tal, lo que es esta zona, más o menos. Pakistán, la mayoría de sus habitantes, por decir, pues son islámicos o son musulmanes. Y el resto perdón, la India como tal, pues no, su mayoría no es musulmana. Entonces aquí estos no son musulmanes, estos son hindús. Son masas con la I y estos son musulmanes con la M. ¿Sí? Entonces, los hindúes o las religiones brahmistas, que son varias, no son solamente la hindú, sino son muchas religiones y subreligiones, también hay unos derivados del islamismo también aquí. eh, pues esos derivados están también introducidos dentro de la India. La India es una especie de subcontinente bastante grande, la verdad, y también tiene muchas subreligiones y muchos idiomas dentro de su misma geografía, de sus mismos habitantes. Y Pakistán, en cambio, está subdividida casi exclusivamente a la religión islámica. Entonces, cuando el Reino Unido cede estos territorios y pues, les da la libertad, esto pasó en 1947. 1947. Entonces, en este año, pues la guerra se acaba en 1945, la Segunda Guerra Mundial, los nazis caen y demás, pero pues el Reino Unido también tiene que ceder ciertas cosas, entonces tiene que ceder territorios en gran parte del mundo. Y uno de los que más importantes para ellos, pues es este territorio. Y pues ahí, en ese mismo año de 1947, pues empieza la gran crisis, por decirlo así, de, de Pakistán y la India. Entonces ellos de Pakistán se separa totalmente de la India y forma su propio estado, un estado musulmán, y pues la India se queda siendo un estado hindú, con sus religiones brahmistas y demás. Entonces ahí empieza la primera guerra entre ellos,
entre la frontera, porque pues no se definía muy bien la frontera entre ambos países, fue justamente en 1947. Esa fue la primera guerra. Entonces en 1947 inicia la primera guerra, o la primera gran guerra entre Pakistán y la India. Listo, esa guerra se logra controlar porque pues la ONU ya existía, ya para ese tiempo ya existía la ONU. Entonces la ONU pues sus inicios intentó remediar y pues trajo la anhelada paz. La anhelada paz. Entonces ya con la paz pues vino un periodo de calma donde todos vivían en paz y demás. Pero pues esa calma nunca fue constante. Entonces aquí hay una región muy importante en la India que yo creo que toca tenerla presente, que es Rajasthan, que es una región semi-desértica con estepas y demás, pero es una región donde la mayoría de sus habitantes, aquí en esta región la mayoría de sus habitantes son musulmanes, ¿sí? Y esa región, como se pueden dar cuenta, pues obviamente es una de las regiones más pobres de la India. La India es uno de los países más desiguales del mundo y de hecho tiene muchos conflictos actualmente por eso. Y guerras internas, de hecho, hay grupos de guerrillas y demás. Y Rajasthan, pues es uno de los estados de la India más pobres que tienen. Y pues como se dan cuenta, Rajasthan está muy cerca de Nueva Delhi. Nueva Delhi está acá, que es una metrópoli gigantesca de la India y pues parte por su capital administrativa y su capital financiera. Es una ciudad muy, muy, digamos, muy rica, ¿no? Entonces ese contraste entre los que están ricos acá y los que son pobres acá. Entonces eso ha traído muchos conflictos. Y uno de los principales que han aprovechado ese conflicto ha sido justamente Pakistán. Porque Pakistán reclama que esta región de Rajasthan también sea anexada a, también se anexe a lo que es actualmente Pakistán. Que la gente que vive acá pues se identifica como musulmana, entonces que se anexe esta región, toda se anexe a Pakistán, lo cual obviamente no está entre los acuerdos de la ONU ni en ningún firmado ningún tratado internacional. Esto es simplemente una disputa ideológica más que una disputa política. Listo, entonces, pero hay un problema más grave aún, ¿sí? Que es la región de Cachemira, que es justamente por la que se están peleando en ese momento y por la que se han peleado casi todas las guerras que han tenido. Han tenido 4 guerras. Obviamente la actual sería mucho más grave, porque pues ambos países cuentan con armamento nuclear y con ejército bastante numeroso. La región de Cachemira es una región semi-montañosa, montañosa, por decirlo así, con muchos glaciares, con, con muchos tierras fértiles, paisajes, por decirlo así, muy bonitos y demás. Y está también incrustada dentro de los Himalaya y tiene también parte de la estepa. Pero esta región es muy importante tanto para Pakistán como para el norte de la India, porque esta región tiene en su mismo digamos, posición, tiene muchísimos ríos y muchísimos nacederos de agua, por decirlo así. Aquí hay muchísimos manantiales y también glaciares que son los que surten de agua tanto al norte de la India como a Pakistán. Y Pakistán es un país en su mayoría desértico, ¿no? La mayoría de su territorio es desértico. Entonces, el agua que viene acá es muy importante. Suponiendo que... Vamos a ver aquí un poco de los ríos. Pues aquí vemos un poquito de los ríos y aquí se puede ver de la región Cachemira, que es esta región de arriba. Y aquí se pueden ver la mayoría de ríos que vienen hacia la parte, hacia el mar, ¿no? Entonces estos ríos, que obviamente surten a todas las cuencas, son extremadamente importantes tanto para Pakistán como para el norte de la India. Estas regiones que vienen de aquí, y obviamente aquí hay muchísimos más nacederos de agua o digamos manantiales que llegan hacia abajo. Y esta región de Cachemira está en disputa desde hace mucho tiempo porque Pakistán pues la reclama, que es parte de su territorio, y pues la India la reclama, que es parte de su territorio, y se han peleado históricamente por esa región. Y otra cosa es que también, digamos, en la región, pues la mayoría de sus habitantes son musulmanes. También, entonces, ese es como el argumento de Pakistán. Pero esta parte de acá, más o menos, pero venimos acá más o menos con este color. Esta parte de acá, hacia abajo, está controlada por la India y esta parte de hacia arriba está controlada por Pakistán y la parte de abajo, ¿sí? Entonces, donde ocurrió el atentado terrorista hace unos días, que fue lo que supuestamente desató la guerra actualmente, fue en esta zona, la zona controlada por la India, ¿sí? Entonces hay militantes o hay extremistas que obviamente, de hecho hay varios grupos que exigen la independencia de Cachemira. O sea, ellos no quieren ni pertenecer a la India ni pertenecer a Pakistán, quieren una independencia totalmente de esa región para ellos. Porque pues también hay unas tribus, hay unas que pues tienen su propia cultura y sus propios, hasta su propio idioma y hasta una religión un poquito alejada del Islam, no están como Islam, es muchas sus religiones.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua acá? Pues hay usted va a ver aquí los cultivos. Entonces, des en cuenta ustedes cómo es el tema de los cultivos. Si es Pakistán, por ejemplo, es un país netamente agrícola. ¿Sí? Aquí esta zona de Pakistán hacia la zona y la zona de la India hacia el norte, que es una zona muy fértil, muy repleta de agua y de ríos. Es una que técnicamente todo el territorio está cultivado. Entonces, si Pakistán le cortan el suministro de agua, que es lo que ha pasado con algunos ríos, que es la India le ha cortado el suministro, pues su existencia como tal está en peligro, porque pues dependen literalmente de toda esa agua que está ahí almacenada. Entonces, si vemos acá, los cultivos eh, son regados por esos ríos, ¿sí? Por los ríos que fluyen y que están ahí en constante movimiento. Hay otra cosa, a ver, miremos aquí, bueno, los pastos que también tienen que ver mucho con la agricultura, pero pues los pastos, digamos, en este caso son algunos naturales de estepa y otros pues artificiales, más que todo porque pues en sí también son países ganaderos, por decirlo así, crían diferentes tipos de animales, bueno, los indios crían muchísimo cabras, ovejas y demás, y pues los pakistaníes también, pero también crían ganado y demás. Entonces por eso es importante, para ellos muy importante, pues esa zona de Cachemira. Cachemira es esencial tanto eh, para los musulmanes como para los hindús, para los indios. Entonces, esa zona importante es que por eso, digamos, por ese motivo es que se está presentando el conflicto actual. Obviamente hay muchos más intereses de por medio, porque pues no hay una manera, digamos, ninguna guerra empieza de la nada, empieza es siendo un conflicto pequeño, luego se vuelve un conflicto grande. Entonces, siempre tener presente eso, que las guerras como tal tienen otros componentes, no solamente un componente social o económico, sino también un componente histórico. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver la posición de estos países y pues la zona que está en conflicto, que es una zona obviamente Pakistán es vecino, Afganistán, que ustedes ya saben, una guerra grandísima ahí, donde Estados Unidos duró más de 20 años intentando acabar con los talibán y los talibán pues al final ganaron la guerra y pues actualmente son el gobierno de Afganistán. Y aquí también hay otro valor significativo, es que y es algo que también se está en muchos foros y en muchos foros, digamos, de geopolítica se está discutiendo, es que China tiene su ruta de la seda, ¿no? Su ruta de la seda que pasa por Pakistán. Y justamente aquí en los puertos de Pakistán, aquí en esta zona de Pakistán, China tendría un puerto desde varias, por ejemplo, desde Jinsu, de Taipei, perdón, desde Xinjiang o de Wuhan o de varias zonas que tienen una producción gigantesca. Ellos quieren, la ruta de la seda más o menos ya va por aquí en esta zona. Por aquí más o menos va la ruta de la seda porque tienen que pasar. Están haciendo unas vías férreas gigantescas que pasan eh, las montañas Himalayas, que las montañas Himalayas son todas estas hasta Tayikistán. Entonces, esa ruta de la seda, en una posible guerra entre India y Pakistán, pues esa ruta de la seda se cortaría, ¿no? Se cortaría por mucho tiempo hasta que la guerra se solucione o hasta que se aniquilen todos por completo. Entonces esa ruta de la seda sería muy grave para China y más que todo actualmente con la guerra de aranceles que ha hecho Estados Unidos, pues para China es muy importante esta ruta. Esta es la supuesta nueva ruta de la seda. Obviamente esta ruta de la seda tiene muchos apéndices, ¿no? Este simplemente es como la ruta esencial para que China ya no tenga que dar la vuelta por abajo. O sea, China tiene que, para poder llegar a Europa, tiene que ir a dar una vuelta gigantesca por todo esto y pagar muchísimos impuestos. Pero ahora, con la ruta de la seda, pues ya no tendría que pagar esos impuestos y puede fácilmente cargar sus barcos acá, que llegan en trenes gigantescos que están creando y pues pasan pues hacia el Golfo de Adén y hacia el Mar Rojo y pues hacia el Canal del Suez. Y pues obviamente aquí se sabe que los chinos están negociando con los talibanes para que su ruta también pase por Afganistán, por Irán y pues llegue hasta Georgia o que llegue hasta Turquía, hasta Estambul, ¿sí? Entonces imagínense esa ruta gigantesca que recorrería casi medio mundo de trenes cargados con mercancía todos los días desde China. Entonces imagínate, China invadiría totalmente el mercado europeo, el mercado asiático y el mercado del Medio Oriente. Y si lo pensamos muy bien, pues tiene mucho sentido que la India es un aliado muy importante de Estados Unidos, son aliados, son amigos por decirlo así, y también son aliados del Reino Unido. Y pues ambos países buscan que China no complete su ruta de la seda, o la nueva ruta de la seda, porque es muy peligroso a nivel comercial para los países occidentales, que pues no tienen un poder de transporte tan grande para poder cubrir estos mercados, que son mercados muy importantes aquí en el Medio Oriente, que es un mercado muy importante, el Medio Oriente crece muchísimo
pues tener en cuenta que el mundo, muchos países occidentales están quedando sin población, o su población está bajando mucho, pero eso no pasa en los países del Medio Oriente. El Medio Oriente la gente sigue aumentando bastante. Entonces, ¿qué quiere decir que aumente la gente? Pues el consumo va a aumentar. Y por lo tanto, los que producen esas mercancías tienen que buscar esos consumidores nuevos, ¿no? O sea, entre más gente, pues más consumo, pues más venden. Y lo mismo pasa con África. Toda la parte de África también está creciendo muchísimo a nivel de población. Mientras que Europa, Estados Unidos y América disminuye muchísimo su población. Entonces no es un mercado muy bueno a futuro. Entonces esa jugada estratégica, la ruta de la seda y bloquear esa ruta de la seda es muy esencial para Estados Unidos, si lo vemos desde la parte estratégica, ¿no? Entonces eso es una opinión, nada más, no es algo que se haya comprobado. Es una opinión de varios analistas internacionales y pues personas que saben muchísimo del tema y pues entienden que esta guerra que se está proponiendo y que es muy peligrosa, obviamente, no solamente peligrosa para ellos, sino peligrosa para todo el mundo porque ellos tienen ojivas nucleares, ambos países. Pakistán se sabe cuenta con más de 50 ojivas nucleares y la India cuenta con 200 ojivas nucleares. Entonces, en una posible guerra nuclear, pues obviamente esto se va a expandir, ¿no? No solamente va a afectar a ellos, sino va a afectar el mundo entero y pues obviamente la región que los circunda, entre ellos países del Medio Oriente, China mismo y pues Rusia y demás países arriba, los más afectados obviamente. Pero pues ahora que haya una guerra nuclear es muy poco probable, pues porque los países usan sus armas nucleares más por disuasión que para usarlas realmente, porque pues el país si llega a usar una arma nuclear, pues va a recibir bombazos de los demás países que son aliados del otro, ¿no? Es muy poco probable que un país que lance una bomba nuclear gane una guerra. Es muy poco probable, es casi nulo. Entonces, muy poco o casi ningún país se atrevería, o sea, con un gobierno pues, que sea más o menos decente, pues no va a lanzar una bomba nuclear porque sería desastroso, no solamente para ellos, más que todo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo con el gobierno de Pakistán. Aquí es donde entra a jugar algo importante, que es la ideología, ¿no? El gobierno de Pakistán tiene una ideología un poco extremista, ¿no? No por la religión, porque es que no tiene que ver nada la religión, sino por el sistema político que ellos manejan. Es un sistema económico que mezcla varios sistemas, entre ellos un capitalismo bastante brusco y una dictadura. Entonces, en Pakistán hay una dictadura y esa dictadura es muy peligrosa porque pues muchas dictaduras en el mundo suelen ser bastante irracionales a la hora de tomar decisiones. Entonces, si irracionalmente lanzan un ataque hacia la India, pues obviamente eso sería catastrófico para ellos y para los países vecinos. Entonces, eso es lo que la gente o los analistas dicen que puede ser muy peligroso a la hora de tratar con estos países. La India tiene un gobierno un poquito más sensato en ese sentido, pero obviamente también con extremismos, más que todo extremismos también religiosos y pues ideológicos. Entonces es peligroso también esa zona. Y más o menos ese resumen es el motivo por el cual Pakistán y la India posiblemente entren a un conflicto armado a grandes proporciones. Entonces, como resumen, ya terminando este video explicativo, pues ustedes deben entender que esta diferencia cultural entre ambos países juega un papel importantísimo, el odio irracional entre ellos dos. Y han tenido ese odio durante casi 80 años que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense ustedes ese escenario tan trágico para el mundo. Muchísimas gracias por ver y espero sigan viendo la colección de los conflictos actuales que existen en el mundo.